Saludos. A continuación vamos a desarrollar el código necesario para cubrir este requerimiento relacionado con una prueba de carácter laboral. Esta prueba consiste en lo siguiente: tenemos un contenido base. En este caso está escrito en mayúscula y lo que se pretende es dar como resultado el mismo contenido, pero colocando cada palabra en capital. Es decir, agarrar la palabra y solamente colocar en mayúscula la primera letra, respetando ciertas consideraciones. Por ejemplo, las palabras que vamos a pasar a capital tienen que tener más de 2 letras. Toda palabra que no posea más de 2 letras debe conservarse en minúscula. Si estaba en mayúscula, la pasamos a minúscula. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Básicamente tenemos entonces un contenido base. Ese contenido base debe ser convertido a capital cada una de sus palabras, siempre y cuando esta palabra tenga más de 2 letras. Bien, comencemos entonces con el desarrollo del código. Lo primero que vamos a hacer entonces es crearnos una función llamada capital todo, que al darle clic al botón aplicar, agarre el contenido base, le aplique la función y nos devuelva un contenido resultado. Comencemos entonces creando nuestra función, la función capital todo. Tenemos entonces nuestro contenido, lo tenemos en el text area llamado text1 y lo queremos mostrar ya convertido en text2. Entonces vamos a crear una variable para cada uno de esos contenidos. Document vamos a obtener una referencia a nuestro primer text area y vamos a obtener una referencia también a nuestro text area 2. Igual document get element by id, en este caso para texto 2. Entonces tenemos
texto 1 y tenemos texto 2. Tenemos texto 1 y tenemos entonces texto 2. Una vez que tengamos entonces los dos elementos ya con su referencia, lo primero que vamos a hacer es verificar si este elemento posee un literal o no. Eso es lo primero que vamos a verificar. Lo hacemos con una decisión. Preguntamos si texto 1 en su propiedad innerText HTML es idénticamente igual a vacío. Si está vacío, enviamos un mensaje. De lo contrario, lo procesamos. Si está vacío, mandamos un alert notificando que el texto se encuentra vacío. Vamos hasta este punto a hacer nuestra respectiva comprobación. Hacemos nuestra respectiva comprobación. A ver qué tal, pues. Si nosotros eliminamos el contenido, debería mostrarnos un mensaje. En este caso, vamos a verificar el contenido base que debería entonces mostrarse a continuación. Verifiquemos entonces qué pasa si nuestro contenido tiene información. Bien, tenemos entonces esa información cargada y la vamos a comprobar. Tenemos entonces la función capital todo ya declarada, pero no la estamos llamando en ningún momento. Vamos entonces a llamar a nuestra función. Okay. Ya desde acá verificamos, limpiamos y él agarra y coloca entonces la información. Coloca entonces la información. Continuemos entonces. Tenemos el texto 1, tenemos el texto 2. En texto 1 preguntamos si estaba vacío. Él entonces hace su verificación. Vamos a ver ahora qué pasa si el texto no está vacío. Resulta de que el texto no está vacío. Tenemos algo escrito en él. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el contenido y le vamos a eliminar todo espacio en blanco. Eso lo vamos a hacer sobre una variable
nuestro contenido y le aplicamos la función print. Si queremos ver cómo está sucediendo, qué es lo que está sucediendo, vamos a replicarlo en resultado de manera momentánea. Le decimos que testo2 en su propiedad init HTML va a ser igual a lo que tengamos en test. Hacemos un formateo del documento y hacemos entonces una réplica. Tenemos nuestro primer contenido y tenemos nuestro contenido base. Continuemos entonces. La técnica para poder aplicar el concepto de capitalizar cada una de las palabras va a ser la siguiente. Yo voy a dividir mi texto, lo voy a dividir, lo voy a segmentar en un vector y voy a utilizar como separador este espacio. Yo voy a agarrar mi frase, la divido en una matriz y en cada posición de la matriz voy a colocar una palabra. Y lo que me va a servir a mí de referencia para hacer la división es precisamente este espacio que está en cada una de las palabras. Para poder lograr eso, yo utilizo entonces un array. En ese array voy a colocar mi contenido y le voy a aplicar la propiedad o el método split. Le voy a aplicar el método split. Bien. Le voy a aplicar entonces precisamente el método split. ¿Para qué? Para poderlo entonces dividir y meterlo en el vector. Meter en el vector cada una de las palabras. Ahora vamos a lo siguiente. Yo voy a declarar otra variable. Vamos a llamarla en este caso fíjense, en este caso yo estoy convirtiendo es el texto 1, yo debería estar convirtiendo en este caso. Yo lo podría hacer de la siguiente manera, ¿verdad? En vez de utilizar una variable ten, utilizo textInit. Y le aplico precisamente el split directamente a el texto. Y ahora sí puedo hacer uso de mi variable ten, que va a estar originalmente en vacío. Hasta acá no debería haber cambio alguno. Como lo podemos ver,
no existe cambio alguno. Ahora yo me voy a meter en un ciclo for sobre mi array voy a meterme en un ciclo for. ¿Para qué? Para poderlo recorrer. Mientras i sea menor a la longitud de mi array. ¿Ok? Yo voy a meterme en un ciclo for para poder entonces recorrer cada elemento de mi array. Vamos a hacer una prueba básica. Tenemos entonces que mi variable ten va a ser igual a ¿qué? A lo que ella tenía más el nuevo contenido. El nuevo contenido lo tenemos en array, en su posición y para verificar vamos a aplicarle un turbe. Vamos a aplicarle un convertirlo a menor, to uppercase. Va a agarrar cada una de las palabras y las va a convertir en minúsculas. Cada una de las palabras las va a convertir en minúsculas. Y una vez que termine mi ciclo for, ¿qué quiero yo? Mostrar el contenido que tengo en mi variable precisamente ten. Entonces yo le digo que testo2 en su propiedad inner html va a ser igual a ten. Fíjense lo siguiente, lo que puede pasar en este caso. Yo estoy pasando cada una de las palabras en minúsculas, pero yo estoy obviando el separador, que es el espacio. Entonces, muy probablemente aparezca la información, pero toda corrida. Lo comprobamos. Ahí lo tenemos. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces debemos buscar la manera de encontrar el separador o colocar el separador. Muy importante. Nuestro separador. Ya lo tenemos entonces. Trabajado. Lo estamos trabajando directamente. Recuerden que estamos mandando a ejecutar la función capital todo de manera manual. De manera manual estamos mandando a generar entonces la información. Debemos en este caso buscar la manera de aplicarle el clic a este botón. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ignoramos nuestra variable a nivel de instrucción y verificamos ahora con el botón aplicar si está trabajando y de manera perfecta. Continuemos entonces con el proceso. Ya sabemos que sí, efectivamente, él tiene la capacidad de generarlo. A continuación lo que vamos a hacer es decirle que solamente me convierta
la primera letra. La primera letra solamente. Hacemos un substring. Queremos sacar nuestra primera letra, es decir, en la posición 0, la letra, una sola letra. Es decir, desde la posición 0, una sola posición quiero sacar. Quiero sacar una sola. Esa letra la convierto a mayúscula. La convierto a mayúscula. Bien. Esa letra la convierto a mayúscula. Vamos a ver qué va a suceder. Debería estar mostrando solamente la primera letra de cada palabra. Bien, ahí tenemos entonces la primera letra, pero de cada palabra. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la manera de convertir el resto de mi frase. Vamos a convertirla entonces precisamente a minúscula. Esa es la intención primaria. Convertir a minúscula esa parte que está faltando precisamente de nuestro proceso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a aplicarle esta misma función. Vamos a aplicar esta misma función a la parte siguiente, por supuesto, de nuestra palabra, pero esta vez desde su posición 1, no desde la posición 0. No desde la posición 0, sino desde la posición 1. ¿Ok? Y le aplicamos entonces un minúscula. Y conservamos nuestro valor como separador. Vamos a ver. Y como podemos observar entonces, ya tenemos puesta también entonces nuestra información. Tanto la primera letra en mayúscula como el restante en minúscula. Pero recuerden de que hay una serie de premisas a tomar en cuenta, ¿no? Y es que para convertir a mayúscula solo se debe hacer en las palabras que tengan más de 2 letras. Por lo tanto, estas dos no deberían ir, esta tampoco debería ir. Entonces, con una decisión podemos filtrar la situación. Le preguntamos si en este caso la palabra
de longitud es mayor a 2, entonces ahí sí le aplico yo mi función. Pero si mi palabra no tiene más, si mi palabra no tiene más de 2 letras, ¿qué debe suceder? ¿La dejo idéntico? No. La debo convertir entonces a minúscula. La debo convertir a minúscula. Bien, vamos a ver cómo se comporta. Y tenemos el problema todavía del separador, ¿cierto? Copiamos nuestro separador, lo aplicamos y verificamos ahora qué está pasando. Bien, verificamos qué está pasando, cómo se comporta. A eso precisamente es que nos estamos refiriendo, cómo se está portando. ¿Cómo podemos entonces observar? En este caso, sí, efectivamente, nuestra función está generando la conversión respectiva. Capital, todo está generando la conversión, que consiste básicamente en agarrar mi frase, la divido en palabras utilizando como base el espacio separador. Le aplico la función split existente en JavaScript y en muchos otros lenguajes. Y voy haciendo un recorrido de mi matriz, de mi vector que contiene cada una de las palabras, y palabra por palabra le voy cambiando la primera letra a mayúscula, el resto en minúscula, y lo voy almacenando, acumulando en una variable temporal, siempre y cuando esa palabra tenga más de 2 letras. De no ser así, le aplico a esa palabra un método para convertirla totalmente en minúscula. Una vez que haya hecho esto, ahora sí, efectivamente puedo mostrar mi resultado. En esto consiste la prueba. Saludos cordiales.